Mi socio me diluyó de 40% a 3% en una ronda que organizó sin decirme. El pacto de socios lo cambió todo. Hola chicos, ¿cómo están? Están en el lado B de Reddit. Hoy toca una historia que nos mandaron y la verdad está buenísima. Quédense hasta el final y vamos a empezar. Mi socio me robó la empresa que fundamos. Esta es mi venganza. 6 años, 6 años de mi vida se esfumaron en un segundo. El tiempo que tardé en leer un correo electrónico. No era un correo de él, claro que no. Él no tuvo el valor. Fue una notificación automática del sistema de gestión de capital de la empresa. Un simple resumen de cambios. Pero lo que decía era una bomba atómica. Mi participación, mi 40%, el fruto de 2.190 días de sangre, sudor y sueños, ahora era un 3%. Un miserable, insultante 3%. Mi primer instinto no fue la rabia, fue la confusión. ¿Un error? Tenía que ser un error del sistema. Le escribí a Marcos, mi socio, mi amigo, mi hermano, el hombre con el que había construido todo desde un garaje que olía a humedad y a café barato. Marcos, llegó una notificación rara del sistema. Dice que mi participación bajó al 3%. Debe ser un bug, ¿podés checarlo? La respuesta tardó 1 hora. 1 hora en la que mi estómago se convirtió en un nudo de hielo. Cada minuto que pasaba sin su «jaja, qué loco, ya lo arreglo», era una palada de tierra sobre un ataúd. Y entonces llegó su mensaje, corto, brutal. No es un error, tuvimos que hacerlo. Hablamos después. Hablamos después. 6 años de lealtad, de noches sin dormir, de sacrificar relaciones, salud y tiempo. Y todo lo que merecía era un hablamos después. En ese momento lo supe. No era un error, era una ejecución. Y el verdugo era el hombre que se sentaba a mi lado. Cuando conocí a Marcos, yo era el técnico, el soñador. Tenía una idea, un prototipo funcional pero feo, y cero idea de cómo convertirlo en un negocio. Él era carisma puro. Un vendedor nato que podía convencer a un esquimal de comprarle hielo. Nos complementábamos a la perfección. Yo construía el motor, él diseñaba la carrocería y lo vendía como si fuera un Ferrari. Los primeros años fueron una locura hermosa. Éramos nosotros dos contra el mundo. Recuerdo la noche que conseguimos nuestro primer cliente. No fue un contrato millonario, era una pequeña empresa local. Pero para nosotros era como si hubiéramos ganado el mundial. Compramos la pizza más grasienta que encontramos y un par de cervezas baratas y nos sentamos en el suelo de nuestra diminuta oficina planeando cómo íbamos a conquistar el planeta. Esa noche, entre risas y planes absurdos, me dijo algo que nunca olvidé. Pase lo que pase, hermano, esto es de los dos, 50 y 50 hasta el final. Con el tiempo, las cosas se formalizaron. Entró un pequeño inversor ángel y nuestros porcentajes se ajustaron. Él quedó con un 50% por su rol de CEO y su red de contactos, y yo con un 40%. El 10% restante era de aquel primer inversor. Para sellar nuestro compromiso, firmamos un pacto de socios. Un documento que, en ese momento, me pareció una simple formalidad, un papel para contentar a los abogados. Lo firmamos en la misma mesa donde celebramos con pizza, sintiendo que era el símbolo de nuestra unión inquebrantable. En ese pacto, pusimos una cláusula que nuestro abogado sugirió como protección mutua. Cualquier decisión que alterara la estructura de la empresa, especialmente la emisión de nuevas acciones, requería la aprobación unánime de los dos fundadores, nosotros dos, juntos. Jamás pensé que esa cláusula sería mi única arma en una guerra que ni siquiera sabía que estaba peleando. Con los años, la empresa creció. De 2 personas en un garaje, pasamos a ser 50 en una oficina de vidrio con vistas a la ciudad. Yo seguía siendo el jefe de producto, el guardián del alma de la empresa. Me aseguraba de que lo que construíamos siguiera siendo brillante, útil, fiel a nuestra visión original.
Marcos, como CEO, se movía en otro mundo. Un mundo de reuniones con fondos de inversión, decenas de negocios, de un lenguaje que yo apenas entendía. Hablaba de rondas de financiación, valoraciones y dilución. Yo confiaba en él, ciegamente. Cuando me decía, necesitamos sacrificar un poco de equity para crecer más rápido, yo asentía, porque era Marcos, era mi hermano, y él nunca me haría daño, ¿verdad? El último año las cosas se habían puesto tensas. El mercado se contrajo y el dinero empezaba a escasear. Marcos estaba más estresado que nunca. Hablaba constantemente de la necesidad de una gran ronda de inversión, una Serie A que nos pondría en las grandes ligas. «Es esto o morir, David», me decía. «Confía en mí, estoy negociando con gente muy grande, esto nos salvará». Y yo confié. Me mantuve al margen de las negociaciones, como siempre. Mi lugar estaba con el equipo, desarrollando la nueva versión del producto que, según Marcos, era clave para cerrar el trato. Mientras yo pasaba noches en vela puliendo código y diseñando interfaces, él pasaba noches en cenas y salas de juntas. Estábamos peleando la misma guerra, solo que en frentes distintos, o eso creía yo. No es un error, tuvimos que hacerlo. Después de ese mensaje, Marcos me llamó. Su voz era fría, distante, la de un gerente comunicando un despido, no la de un hermano explicando una traición. «David, escúchame», empezó, con un tono condescendiente que me heló la sangre. La empresa necesitaba esto. Los inversores, Titan Ventures, son unos tiburones. Exigían una estructura de capital limpia. Tu 40% era un obstáculo. No lo entendés, vos siempre estás en tu mundo de la programación, pero el negocio real es así. O te adaptas o morís. ¿Un obstáculo? Apenas pude articular. Marcos, yo fundé esta empresa con vos. Mi 40% es mi vida. Son 6 años de mi vida. Y no te estoy dejando en la calle, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Te queda un 3%. Cuando cerremos la ronda, ese 3% valdrá mucho más que tu 40% de ahora. En el fondo, te estoy haciendo rico. Deberías agradecérmelo. Ahí estaba, la justificación del traidor. Retorcer la realidad hasta convertir la puñalada en un regalo. Él no era el villano, él era el salvador pragmático, y yo era el niño idealista que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Me estaba diciendo que mi trabajo, mi creación, mi identidad eran un simple obstáculo para su gran ambición. Colgué el teléfono. El aire se me escapó de los pulmones. Caminé por mi casa como un fantasma. Cada rincón me recordaba un sacrificio. La vieja laptop en el estudio, donde escribí las primeras líneas de código. Las ojeras en el espejo, testigos de innumerables noches en vela. La foto en la pared de Marcos y yo abrazados, el día que inauguramos la primera oficina. Una mentira. Todo era una puta mentira. Mi dolor no era por el dinero, era la aniquilación de mi pasado. Era la humillación de darme cuenta de que, para el hombre que yo llamaba hermano, yo solo era una pieza en su tablero. Una pieza que, llegado el momento, no dudó en sacrificar para ganar la partida. Llamé a un abogado, un especialista en startups que me recomendaron. Le conté la historia. Su respuesta fue un balde de agua helada. «David, esto es muy jodido», me dijo, sin rodeos. «Organizó una ronda de inversión a tus espaldas, te diluyó masivamente. Es una jugada de manual, se llama dilución hostil. El problema es que el acuerdo con los nuevos inversores ya está firmado. La transferencia del dinero y la emisión de las nuevas acciones es inminente. Una vez que eso pase, deshacerlo es casi imposible. Titan Ventures es un fondo enorme. Tienen un ejército de abogados. Pelear contra ellos te costará una fortuna y años de tu vida, y lo más probable es que pierdas». «¿Pero no es ilegal lo que hizo?», pregunté desesperado. «Depende de los estatutos de la empresa y los acuerdos que tengan. Si él, como CEO, tenía la potestad de negociar y cerrar la ronda, estás en problemas.
Podrías argumentar mala fe, pero es una batalla cuesta arriba. Mi consejo honesto: negocia una salida. Intenta que ese 3% sea un 5% o un 7%. Toma el dinero y andate. A veces, la única forma de ganar es retirarse. Retirarse. Aceptar que 6 años de mi vida se reducían a un premio de consolación. Dejar que Marcos se saliera con la suya, que reescribiera la historia y me borrara de ella. No, me negaba. Prefería quemarlo todo antes que darle esa satisfacción. Esa noche no dormí. Me la pasé revisando correos viejos, buscando algo, cualquier cosa. Un mensaje, una minuta de reunión, una promesa escrita que pudiera usar. Nada. Marcos siempre había sido cuidadoso. Las conversaciones importantes, las de verdad, siempre eran en persona o por teléfono. Me sentí un idiota, un completo y absoluto idiota. El fundador idealista que creía en los apretones de manos mientras el tiburón pragmático preparaba la red. El miércoles por la mañana, derrotado, empecé a juntar mis cosas de la oficina. Bueno, de mi casa, porque mi oficina ahora era territorio enemigo. Mientras guardaba discos duros viejos y cuadernos llenos de diagramas, mi mano tropezó con una carpeta de cartón, olvidada en el fondo de un cajón. Tenía una etiqueta casi borrada por el tiempo: Documentos legales Nexus Tech. La abrí sin ninguna esperanza. Contenía los papeles de la constitución de la sociedad, los primeros contratos, cosas inútiles. Y entonces, en el fondo, lo vi. Un documento de unas 20 páginas, engrapado, con nuestras firmas en la última hoja. Pacto de socios fundadores de Nexus Tech S.A. El pacto, el que firmamos en la pizzería, formalizado por un abogado. Lo había olvidado por completo. Era una reliquia de un tiempo más simple, de una confianza que ya no existía. Empecé a hojearlo, más por nostalgia que por otra cosa. Leía las cláusulas sobre las obligaciones del día a día, la confidencialidad, la no competencia, palabras vacías. Y entonces llegué a la cláusula 7. Mi corazón se detuvo. Sección 7.2. Derecho de aprobación unánime sobre asuntos reservados. Leí el párrafo siguiente con los ojos como platos. Las palabras saltaban de la página, iluminadas por un rayo de esperanza divina. La emisión de nuevas participaciones o acciones, la modificación de los derechos asociados a las mismas, cualquier operación de fusión, escisión o cualquier cambio estructural en el capital de la sociedad requerirá, para su validez, la aprobación expresa, unánime y por escrito de los socios fundadores, don Marcos Gutiérrez y don David Herrera. Aprobación unánime, por escrito, mi aprobación. Marcos, en su arrogancia, en su prisa por cerrarlo todo y asegurarse su trono, había olvidado el primer papel que firmamos. Había olvidado la promesa original, la que nos protegía a ambos. O, peor aún, pensó que yo también la había olvidado. Creyó que yo era tan ingenuo que no guardaría la única arma que podía destruirlo. El acuerdo con Titan Ventures era un castillo de naipes. Y yo acababa de encontrar el soplete. Llamé a mi abogado de nuevo. Mi voz ya no era la de una víctima, era la de un soldado que acaba de encontrar una bazuca en medio de un tiroteo. Tengo algo, le dije. El pacto de socios original, cláusula 7.2. Le leí el párrafo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de electricidad. David, dijo el abogado, y por primera vez escuché emoción en su voz. David, esto no es una pistola, esto es la bomba nuclear. Él no tenía la autoridad para firmar nada, nada. El acuerdo con Titan Ventures es papel mojado si vos no lo aprobaste. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo la adrenalina recorrer mis venas. Ahora tenemos que actuar rápido. ¿Cuándo se cierra la ronda? ¿Cuándo se hace la transferencia del dinero? Revisé la documentación que había encontrado. El cierre estaba programado para el viernes a las 5 de la tarde.
Faltaban menos de 48 horas. Si ese dinero entra en la cuenta de la empresa antes de que actuemos, explicó el abogado, la situación se complica exponencialmente. Tendríamos que demandar para revertirlo todo, y los inversores lucharían con uñas y dientes. Pero si notificamos a Titan Ventures por antes de que transfieran los fondos, les estamos diciendo que el hombre con el que hicieron el trato es un estafador, que les vendió un coche que no era suyo. Ningún fondo de inversión en el mundo va a transferir millones de dólares a una empresa con un lío legal de este calibre. La estrategia estaba clara. No se trataba de pedirle a Marcos que me devolviera mis acciones. Se trataba de aniquilar su acuerdo, de hacer que su gran victoria se convirtiera en su humillación pública. «Prepara la notificación», le dije al abogado, «pero no la envíes todavía. Antes, tengo que hacer una llamada». No iba a dejar que esto se resolviera con un correo de abogados. No, esto era personal. Merecía un final cara a cara. Le escribí a Marcos. «Necesitamos vernos, urgente, en la oficina, mañana a las 10 a.m., y trae a tu gente de Titan Ventures. Hay algo que necesitan saber sobre el acuerdo que firmaron». Su respuesta fue casi inmediata. «David, no sé qué estás intentando, pero no va a funcionar. El trato está cerrado. Si querés venir a hacer una escena, allá vos, estaremos allí». Perfecto. La arrogancia del rey que no sabe que su castillo está a punto de volar por los aires. El jueves a las 10 de la mañana entré en la sala de juntas de la oficina que yo mismo había ayudado a construir. Se sentía como territorio extranjero. Allí estaba Marcos, en la cabecera de la mesa, flanqueado por dos hombres de traje caro que solo podían ser los socios de Titan Ventures. Me miraron con una mezcla de curiosidad y fastidio, como si yo fuera un insecto molesto que se había colado en su celebración. Marcos sonreía, una sonrisa tensa, forzada, la sonrisa de alguien que intenta demostrar que tiene el control total. «David», dijo, con falsa cordialidad, «te presento a John y a Michael, de Titan Ventures. Muchachos, él es David, mi ex socio». Ex socio. La palabra resonó en la sala, el último clavo en el ataúd de nuestra historia. Me senté frente a ellos, en silencio. Saqué de mi maletín una sola carpeta, la misma carpeta de cartón que había encontrado en mi cajón. «Bueno, David», continuó Marcos impaciente, «te escuchamos. ¿Qué es tan urgente que no podía esperar a que nuestros abogados lo arreglaran?» Mantuve la calma. Lo miré fijamente a los ojos. «Marcos, durante 6 años confié en vos. Construimos esto juntos. Y decidiste que mi trabajo, mi lealtad, no valían nada. Decidiste borrarme de la ecuación para conseguir tu gran premio». Los de Titan Ventures se miraron, incómodos. Esto no era lo que esperaban. Marcos suspiró, como un padre cansado de la rabieta de su hijo. «David, ya te lo expliqué, fueron negocios. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de la compañía. Gracias a esta ronda, la empresa va a valer 10 veces más. Tu 3% te hará millonario. Es una victoria para todos». «¿Una victoria?», repetí lentamente. «¿Crees que esto es una victoria?». Abrí la carpeta sobre la mesa. Saqué el pacto de socios. Estaba viejo, las hojas ligeramente amarillentas. Lo deslicé por la pulida superficie de madera hasta que se detuvo justo frente a Marcos. Él frunció el ceño. Lo miró como si fuera un artefacto de un pasado lejano. «¿Qué es esto? ¿El acuerdo original?». «David, eso es de hace años. Es irrelevante». «Abrilo», le ordené. «Anda a la página 12, cláusula 7.2». Vi cómo sus ojos recorrían la página. Vi el momento exacto en que el color desapareció de su rostro. Vi cómo la sonrisa de suficiencia se derretía para dar paso a una máscara de pánico puro. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había arrogancia en ellos, solo terror. John, el socio de Titan Ventures, se inclinó hacia adelante. «¿Qué dice esa cláusula?», preguntó. Su tono ya no era de fastidio, sino de alarma.
No dejé que Marcos respondiera. Tomé la palabra. Dice, empecé, hablando directamente a los inversores, que para la emisión de cualquier nueva acción, como las que ustedes están a punto de comprar, se requiere la aprobación unánime y por escrito de los dos socios fundadores, de Marcos y mía. Me incliné hacia adelante, mi voz era un susurro helado. Y yo no he aprobado nada, no he firmado nada, lo que significa que el acuerdo que ustedes tienen con él no vale ni el papel en el que está impreso. Él no tenía la autoridad legal para venderles una sola acción de esta compañía sin mi consentimiento. El silencio en la sala fue absoluto. John y Michael se giraron para mirar a Marcos. Sus miradas no eran de decepción, eran de furia. La furia de dos tiburones que se dan cuenta de que han sido engañados por un pez más pequeño y estúpido. Marcos, dijo John, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. ¿Es esto cierto? Nos hiciste firmar un acuerdo de inversión multimillonario sin tener la autoridad para hacerlo. Marcos tartamudeaba. Es un tecnicismo, un viejo papel, podemos arreglarlo. No, lo interrumpí, no hay nada que arreglar. Este acuerdo es nulo y tienen hasta mañana a las 5 de la tarde para retirar su oferta formalmente. Porque si ese dinero toca la cuenta de la empresa, mi abogado presentará una demanda que congelará todo. Y créanme, la prensa de negocios va a adorar la historia del CEO que estafó a sus socios fundadores y a uno de los fondos de capital riesgo más grandes del país. Su reputación, Marcos, no sobrevivirá. Y la de ustedes, dije mirando a los inversores, quedará manchada por no haber hecho su debida diligencia. Checkmate. Jaque mate. No hubo más discusión. Los hombres de Titan Ventures se levantaron, recogieron sus cosas sin decir una palabra más a Marcos y salieron de la sala. Uno de ellos, al pasar a mi lado, simplemente asintió con la cabeza. Un gesto de respeto. El respeto del depredador que reconoce a otro. Me quedé a solas con Marcos. Estaba destrozado, apoyado en la mesa, con la cabeza entre las manos. No era el CEO todopoderoso. Era un hombre que lo había apostado todo a una mentira y había perdido. «Lo arruinaste todo», susurró. «Íbamos a ser enormes. La empresa iba a morir sin ese dinero». «No, Marcos», le respondí levantándome para irme. «La empresa iba a morir por tu ambición. Vos la mataste en el momento en que decidiste que tu hermano era un obstáculo. Te ofrecí mi lealtad durante 6 años y la cambiaste por un puñado de billetes que nunca vas a ver». Salí de esa oficina y no volví a mirar atrás. El acuerdo de inversión se derrumbó esa misma tarde. Titan Ventures se retiró y la noticia corrió como la pólvora. Sin dinero y con un escándalo de reputación, la empresa entró en caída libre. Marcos intentó mantenerla a flote, pero sin la confianza de los empleados, los clientes o cualquier otro inversor, fue imposible. Un par de meses después, lo que quedaba de la compañía se vendió por una fracción de su valor. Yo, con mi 40% intacto y el poder que me daba el pacto, supervisé la venta. Me aseguré de que los empleados recibieran una indemnización justa. Con el dinero restante, recuperé mi inversión inicial y un poco más. No me hice millonario, pero recuperé mi dignidad. A Marcos, después de pagar las deudas, no le quedó prácticamente nada. Perdió la empresa, el dinero y su reputación. Su nombre se convirtió en una advertencia en el ecosistema startup. A veces pienso en esos 6 años. No fueron un desperdicio. Fueron el precio de una lección brutal, pero necesaria. Aprendí que la confianza no se regala y que la lealtad debe estar protegida, no solo por la palabra, sino por la tinta. El sueño que construimos era real, pero la hermandad fue una ilusión. Y al final, la única forma de honrar ese sueño fue destruyendo al hombre que intentó robárselo. Y hasta aquí la historia de hoy en el lado B de Reddit. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. También puedes mandarnos tu propia premisa o historia en los comentarios y tal vez la convirtamos en uno de los próximos videos. Nos escuchamos en la siguiente.